necesitados y agradecidos de lo que tú eres para nuestras vidas. Al estar ante ti, Señor, y ver tu majestad y ver tu gloria, decimos juntos: toda la gloria, todo el honor es para ti, Señor. Y así hemos entonado estos cantos en reconocimiento de tu majestad, Señor. Que la gloria y el honor solo sean para ti. Bendito Dios, te agradecemos porque tú has estado con nosotros y tu Espíritu Santo está en nosotros. Y tú, Señor, gracias porque has provisto para nuestras necesidades. Porque tu fidelidad, Señor, ha estado presente. Porque tú has estado al cuidado de cada una de nuestras necesidades, Señor, y has colocado la provisión. Y tú también, Señor, has cuidado de la salud. Y sabemos, Señor, que la salud es un regalo que tú das, que nos das, Señor, nosotros los hombres, particularmente a tus hijos. Y esta mañana, Señor, queremos rogar por nuestros hermanos que están aquí con nosotros, en medio de nosotros, y que han venido con una enfermedad, con un dolor, que están mal de salud, pero en su corazón ha privado el deseo de estar aquí para alabarte, Señor, para honrarte. Queremos rogarte, Padre Santo, tu favor, que tu mano de salud, que tu mano sanadora toque los cuerpos de mis hermanos que están padeciendo una enfermedad. Pero su corazón está gozoso porque está ante ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu fortaleza. Que tu Espíritu Santo toque espíritus quebrantados, espíritus confundidos, espíritus, personas en pecado. Es tu Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio, dice tu palabra. Así que, Señor, rogamos tu provisión. Gracias porque tú has tenido cuidado de nosotros. Tu fidelidad es grande. Tú eres fiel, eres bueno, Señor. Nosotros te agradecemos y te bendecimos esta mañana. Y queremos seguir adorándote. La congregación, nosotros queremos seguir entregando nuestros corazones. Y así, Señor, queremos orar en este momento por nuestros diezmos, por las ofrendas, por las promesas de fe, por las ofrendas especiales, Señor, que tú has puesto en el corazón de cada hermano entregar para tu obra. Queremos decirte, Señor, gracias porque te damos de lo que tú ya nos diste, Señor. Te entregamos no de lo nuestro, no es nuestro, Señor, tú nos lo has dado. Y de lo que tú nos has dado, nosotros ahora entregamos esta adoración a ti, esta gratitud a ti, porque tú eres, Señor, el que nos provee, el que nos cuida. Gracias. Lo hacemos con corazón agradecido, Señor, sabiendo que tú amas al dador alegre, no con tristeza ni por necesidad, porque, Señor, tú estás presente en la vida de tu pueblo. Queremos agradecer, queremos alabarte también a través de nuestras ofrendas y de nuestros días. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y hermanos, estamos en un tiempo de adoración al Señor.
Y vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras promesas de fe. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a esperar a que los hermanos se ubiquen. Muy bien, hermanos. Llegamos esta mañana a la carta número 5. Y vamos al capítulo 3 de Apocalipsis. Y esta, hermanos, es una carta. Esa vamos a leerla y luego empezamos a dar apreciaciones, ¿verdad? De lo que es esta carta. Vamos, capítulo 3, hermanos. Capítulo 3, Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a esperar a que nuestros hermanos todos tengamos la lectura. Apocalipsis capítulo 3. Creo que ya la mayoría tiene. Si usted quiere ponerse de pie, hágalo. No hay problema, tenemos la lectura puestos de pie. Si usted quiere unirse a la lectura, hágalo. Si usted quiere leerlo en silencio, hágalo. Lo que le ruego es que nos compenetremos en lo que dice la palabra de Dios, o sea que me acompañe audiblemente, o sea que usted lo haga allí en silencio, pero con su corazón compenetrado. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, ayúdanos. Este tiempo que viene, tu palabra hable, tu Espíritu ilumine, convenza. Señor, que nos dediquemos, quita todo pensamiento que se vuelve un obstáculo para que tu palabra llegue
al corazón, a la mente, a la voluntad. Señor, que seas tú. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué les pareció la carta, hermanos? Está linda, dice la hermana por ahí. Está linda la carta, dice. ¿Qué tal si usted recibe una de estas cartas, mi querido hermano? ¿Cómo se sentiría usted si recibe esta carta? Afligida, dice la hermana, me sentiría mal. Yo no sé cómo se sintieron los hermanos en Sardi cuando llega el mensajero con la carta de nuestro Señor Jesucristo y la lee a la congregación. ¿Cómo se habrá sentido esta congregación, hermanos? Pero aquí lo importante también es que esta carta ahora tiene que ver con nosotros. ¿Y cómo nos vamos a sentir nosotros si fuésemos sujetos de esta carta, hermano? ¿No es cierto que a nadie le gusta que le digan las verdades? ¿No es cierto, hermanos? ¿Ah? Mire, yo solito sí me las puedo decir. Yo solito y no hay problema. Pero que venga el hermano Freddy y me venga a decir a mí las verdades, que son verdades, que yo sé que es verdad. No, esa es otra historia. ¿Qué ocurre, hermanos, usualmente cuando alguien nos viene y nos dice las verdades? Claro, nos enojamos. Fíjense que yo recientemente tuve una conversación con una persona cercana a nuestra. Le amo mucho, el vínculo. Y estábamos en medio de una conversación. Y yo sabía que era ese día, tenía que hacer esta conversación, o ya no lo hacía, ya no era el momento. Pero había estado durante la semana, Señor, allí en una lucha interna, ¿verdad? Le digo, no le digo, se lo digo, no le digo, Señor, ayúdame. Y llegó el día y veníamos conversando, estábamos conversando. Y estaba buena la conversación y yo allá adentro una lucha, ¿verdad? Así, ¿no les ha pasado eso a ustedes, hermanos? Y estoy, se lo digo, no se lo digo, se lo digo. Yo, Señor, ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero nosotros decimos, pero el Señor, ¿verdad? Estaba ahí. Y yo dije, tengo que decir. Y entonces en medio de esa conversación, yo le dije, pero mira, fíjate que yo quería decirte algo con todo el respeto, con todo el cariño que tú me mereces. El asunto es este. No, no lo voy a decir a ustedes, ¿verdad? Ya estaban ustedes ahí a ver cuál era el asunto. No, a ustedes no se lo voy a decir porque no les compete, mis queridos hermanos. Y entonces le digo, mire, hija, esto y esto. Saben que allí inmediatamente lo que siguió fue un silencio profundo. Se terminaron las palabras, se terminó la conversación bonita que traía. Pasaron minutos y nadie, ni ella, ya dije que era una hembra, ni esa persona, ni yo hablamos, callados. Cuando el silencio se puso, vea que el silencio, lo pone a uno todo nervioso. Cuando eso llegó al momento, yo dije, no, Dios mío. Entonces le digo, mire, ¿verdad que tal cosa? Entendía que la conversación se había terminado. Han pasado los días y me parece que ahí está, molesto. Y yo, hermano, triste. Y yo pidiéndole al Señor misericordia. Porque no nos gusta, hermanos, cuando se nos señala algo que es verdad y que tenemos que corregir. No nos gusta. Así somos los humanos. Y yo preguntaba entonces, ¿y qué les pareció la carta, hermanos? Linda, dijo una hermana por acá. Pero por aquí oí una voz, no, hombre, es una carta de muerte. Sí, hermano. Es una carta dura.
Quizás la más dura de todas las cartas, hermano, la más dura, la más triste. Y mire cómo nosotros hemos venido de iglesia en iglesia. Esta es la número 5 de Éfeso, que le dice: conozco tus obras. Yo sé que tú has descubierto los que dicen ser profetas y no lo son. Los has hallado mentirosos. Te has cuidado. Solo que has dejado tu profeta. Ese fue el primer señalamiento. Pero bueno, seguimos en Pérgamo y Pérgamo le dice: yo conozco tus obras. Yo sé que tú vives en el mero trono de Satanás. Y lo que yo tengo contra ti es que has permitido que haya gente en medio de la iglesia que tiene enseñanzas equivocadas. Ahí les has permitido que estén en medio. Permisivo. A Tiatira el domingo pasado le dije: esto va en peor, hermano, esto va en decadencia. Porque el domingo pasado le dices: y yo sé lo que eres. Y yo tengo contra ti que no solamente les has dado permiso de que estén en medio de ti, como allá en Pérgamo, sino que permites o toleras que enseñen. Mire cómo va decayendo. Y Tiatira fue señalada una iglesia que permitía la falsa enseñanza, que permitía el pecado, toleraba el pecado en medio de la congregación. Pero cuando llegamos a Sardis, hermanos, parece que se fue en picada, ¿verdad? Entonces ya la denuncia ya es peor, porque ahora le dice: parece viva, pero estás muerto ante Dios. ¿Y quién lo dice, hermanos? ¿Quién está diciendo eso? Este es el punto. Porque cuando a mí me lo dice un muerto, ni caso le hago, si se está muerto. Pero cuando me dice el que da la vida, el que tiene el Espíritu de Dios en su mano y que da a su iglesia vida a través del Espíritu, y el que da vida me está diciendo: ¿estás muerto? Por supuesto que tengo que. Tiene que haber algo. ¿Cómo se presenta el Señor, hermano? Mire, a Tiatira, porque toleraba el pecado en medio de la iglesia, porque permitía que esa falsa enseñanza estuviera dentro de la iglesia, el Señor se presenta como el juez divino, el que va a traer el juicio, el que va a llegar un día y va a poner en orden todo. Es el juez que pone las cosas en su lugar y da el justo juicio. Y a Sardis, qué interesante que no se le presenta como el juez, sino que se le presenta como el dador de la vida. Sardis, quiero recordarte que quien te escribe es, versículo 1, por favor, ahí. ¿Quién escribe? El que tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios es una forma de decir el que tiene la plenitud del Espíritu Santo. Algunos han creído que esto se refiere a lo que el profeta Isaías se refirió. Isaías 11:2. ¿Qué les parece si vamos ahí, hermanos? Ya que tenemos todavía tiempo. Isaías 11, versículo 2. Dice Isaías 11, versículo 2. Y está hablando del vástago que retoñará sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Usted puede contar ahí, ¿verdad? La plenitud del espíritu. El espíritu de Jehová estará sobre él. Espíritu de sabiduría, 2. De inteligencia, 3. De consejo, 4. De poder, 5. De conocimiento, 6. Y de temor de Jehová. Ahí está el espíritu. Algunos creen que está aquí refiriéndose o tiene en mente el escritor que la plenitud del espíritu
está en Cristo. Y dice Cristo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y hoy veíamos en la mañana el Espíritu Santo que enseña la palabra de Dios. Hace que nosotros, iluminados por Él, entremos en la palabra de Dios y veamos la enseñanza de Dios a través de su palabra. Pero es el Espíritu de Dios el que convence de justicia, de pecado, de juicio, dice la palabra. Es el Espíritu Santo el que infunde la vida en la iglesia, hermanos. Y resulta que Sardis está muerta, porque justamente es el Espíritu Santo el gran ausente en medio de la congregación, y lo veremos más adelante. Hermanos, el Espíritu Santo es quien debe tener el control de la iglesia en estos tiempos. Mi vida debe estar sometida, controlada, llena del Espíritu Santo. Porque si no es así, hermanos, yo estoy en serios peligros. Porque si no vivo conforme al Espíritu, dice la palabra de Dios, vivo conforme a la carne. Y lo que se ciega en la carne es corrupción, hermanos. Pero lo que se ciega en el Espíritu es poder de Dios. Es vida en Cristo Jesús. Pues justamente estas cosas Sardis no la tenía. Y dice el Señor, volvamos a Apocalipsis 3. Yo, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que da vida a la iglesia y tiene las 7 estrellas. El Señor tiene el control de las 7 iglesias. Esto ya lo hemos visto, hermano. Él la controla, Él la juzga, Él la sustenta. Pero mire, aquí hay algo interesante que creo que debemos entender. Los líderes de la iglesia deben vivir con la llenura del Espíritu Santo. Porque, hermanos, si en medio de la iglesia de Cristo los líderes no están bajo el control del Espíritu Santo, si no tienen el señorío de Cristo en sus vidas, como bien estudiábamos en la mañana, si no gobierna Cristo, si no está el señorío de Cristo, si no tiene el control del Espíritu Santo, el líder, ¿a dónde lleva? La iglesia requiere que Cristo esté presente a través de su Espíritu, para que haya vida, poder. Esto es lo que Sardis no tenía. Por eso el Señor se presenta y le dice: quien te habla y quien te escribe es el que obra soberanamente en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Ese es el que te escribe. Así que, iglesia, este es el que escribe esta carta y hoy es para nosotros. Versículo 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Ya hemos visto esto muchas veces, hermanos. El Señor es el que conoce todo. Él lo sabe. Él es el que escudriña. A Él no lo podemos engañar. Y Sardis, hermanos, no podía engañar al Señor. La iglesia de Sardis le dice: yo te conozco, yo conozco tus obras. Y ¿sabes qué? Te tengo una noticia. Tus obras no son perfectas delante de Dios. Y resulta que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, que tienes nombre de que vives, hay otras traducciones que nos pueden ayudar a entender mejor esto. Tienes un nombre. Hay gente allá afuera que te reconoce por tu nombre. Muchos saben de tu nombre, tienes un nombre. En otras palabras, hermanos, es una iglesia que tenía una reputación. Allá afuera, para todos los hombres, para los hombres, esta era una iglesia, una buena iglesia. Tenía una reputación. Para los hombres esta era una iglesia buena. Pero lo triste, hermano, es que para Dios estaba
Y yo quisiera, tengo unos minutos, quizás voy a contar un poquito, veamos un poquito la historia de Sardis, porque la historia de Sardis como que va en paralelo a la historia de la iglesia de Sardis. Por eso es importante que veamos un poquito la historia, hermano. Resulta que Sardis en el siglo VI antes de Cristo fue la capital de la provincia de Lidia. Ahí ustedes pueden ver, espero que se pueda ver desde allá atrás, todo lo que está marcado en gris oscuro. Ese era el imperio de Lidia en el siglo VI antes de Cristo. Y en esa época fue una de las ciudades más poderosas de ese tiempo. Rica. Mire, interesante. Estaba ubicada sobre una colina de difícil acceso a unos 500 metros de altura. Y esa ubicación de esa ciudad la hizo prácticamente, la convirtió en una ciudad casi inconquistable. Porque precipicios de 3 lados de la colina eran precipicios prácticamente verticales, difíciles de escalar. Y solo había acceso por un lado, si no recuerdo mal, el lado sur. Pero también era una subida escabrosa y muy difícil. Entonces, hermanos, ellos se sentían seguros. La ciudad se sentía segura. Y entonces se volvieron extremadamente confiados. Quiero que vean unas fotos para que ilustremos cómo era eso. Claro, hoy las ruinas no nos dicen todo, ¿verdad? Nos dan una idea. Ahí puede ver usted, mire. ¿Dónde estaba? Mire, sobre esos riscos, allá arriba hay murallas ahora, mire. Y mire cómo era la montaña. Claro, 2000 años, más de 2000 años, estamos hablando de 3000 años después, la erosión y todo, pero ya no hay meseta, ¿verdad? Pero esa era una meseta donde estaba sentada la ciudad, y usted puede ver ahí todavía vestigios de las murallas. Y vea esta última aquí a mi derecha, inferior, cómo era. En esa parte, ahí estaba montada la ciudad. Difícil, hermanos, de llegarle. ¿Y saben qué interesante era? Que al pie de esa montaña, por el valle pasa un río. Y ese río cuenta la historia que es el río Pactolos. Ese río llevaba pepitas de oro. Entonces esta era una ciudad muy rica. Era. Pero miren, hermanos, aquí viene un detalle de la historia. Que como ellos se confiaron, que eran inconquistables, sus vigilantes, ¿sabe lo que hacían en la noche, hermano? Ya saben ustedes lo que hacen los vigilantes, hermano, en la noche. Vea que no cuidan. Yo conocí un lugar donde, no les voy a decir cuál es, que los vigilantes atrás camas tenían, fíjense, para dormir en la noche. Y yo digo, ¿por qué no se van a su casa a dormir? Y les pagamos, pues. La ciudad fue conquistada 2 veces. ¿Sabe por qué? Porque sus vigilantes se durmieron, se confiaron. Nadie puede venir, estamos confiaditos, aquí nadie llega. Fueron conquistados. Miren la historia, 2 veces. Ahí están las fechas. Claro, como no había mucho espacio, con los años, ya sabe lo que hacemos los humanos, ¿verdad? Nos vamos reproduciendo, ¿verdad? La población crece y llegó un momento en que ya no cabían. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Bajarse de la montaña y empezaron a poblar en la parte del valle, y arriba quedó como un refugio donde guardarse, porque claro, tenía sus condiciones. Resulta entonces que un terremoto en el año 17 antes de Cristo fue destruido. Pero Tiberio, el emperador, la reedificó. Y en la época que el apóstol Juan está escribiendo, hermanos, Sardis todavía era próspera, pero estaba en plena declinación, estaba decayendo. Sus días de gloria habían pasado, pero Sardis seguía teniendo un nombre, sus glorias pasadas tenía un nombre. Y Sardis, sí, Sardis. Pero en el presente Sardis, para
Parece entonces que la iglesia de Sardis como que iba en paralelo con la ciudad de Sardis. Y aquí les muestro una fotito solo para que atraer un poco la atención de cómo fue y hoy cómo están las ruinas. Usted puede ver abajo construido, estas son las columnas del templo Artemisa, ¿se acuerdan de la diosa Diana? Y allá arriba, mire allá donde estaba la primera. ¿Ven ustedes la diferencia? No les cuento más de la historia porque no es clase de historia la que tenemos. Pero lo importante aquí es que veamos la historia de la ciudad, porque la historia de la ciudad parece ser que está reflejada en la historia de la iglesia de Sardis. El Señor le dice: tengo dos reproches contra ti. Dos. Yo sé lo que eres, yo conozco tus obras. Fíjese que no hay ningún elogio. Esta es la segunda iglesia que no tiene ningún elogio al Señor, sino que directamente va al reproche. Y le dice: tú eres falso. Tú tienes una reputación falsa. Tú vives de apariencia. Allá afuera los hombres creen que eres una verdadera iglesia, pero no, tú estás muerta. Hermanos, posiblemente podríamos pensar que esta era una iglesia grande. Posible. Solo estoy especulando, hermano. Pero una iglesia que estaba establecida, que la gente la reconocía como una iglesia de Cristo. Pero no era cierto. Posiblemente tenía cultos muy animados, hermanos. Posiblemente tenía buenos programas. Posiblemente habían buenas conferencias. Pero en cuanto a Dios, muerto. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Y cómo es el Señor? Porque esta mañana, ni de acuerdo ni nada, pero estuvimos hablando del cristianismo nominal. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Sardis, como muchas iglesias en la historia y actualmente, la iglesia está llena de miembros cristianos nominales que dicen que son cristianos, pero no son nada. He hallado tus obras. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ellos hacían obras, hermano. Ellos tenían cultos, ellos tenían conferencias, ellos tenían reuniones, ellos tenían ministerios, pero todas esas obras eran imperfectas delante de Dios. No eran dignas de Dios. Ya dije, delante de los hombres tenían actividades, cualidades impresionantes. Posiblemente sus cultos, sus programas, sus proyectos hacían creer que tenían poder suficientes para darles una reputación ante los hombres, pero ante Dios no tenían vida, estaban muertos. ¿Por qué? Porque no vivían bajo el control y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante. El cristiano nominal, hermanos, es aquel que cumple con costumbres cristianas, pero no creen en Cristo. Mire, veamos lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1, hermano. Tesalonicenses. Vaya por favor conmigo, tómese el tiempo. Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 4, versículo 5. Dice la palabra de Dios, cuando Pablo escribe a los de Tesalónica en su primera carta, capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Oiga bien aquí, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor. Entonces, hermanos, aquí hay una clave que creo importante.
el evangelio, la palabra de Dios. Muchos cristianos dicen ser, pero solo son de palabra. Porque sabe usted que cuando una persona dice ser cristiana, pero no hay ningún cambio en su vida, sigue siendo el mismo, sigue haciendo lo mismo, sus pensamientos siguen siendo los mismos, su orgullo sigue siendo el mismo, sigue viviendo igualito, sigue viviendo en pecado, dice que es cristiano, pero ante Dios no lo es. Y hermanos, las iglesias están formadas por personas que dicen ser cristianas. Y la mayoría de estas iglesias, bueno, la iglesia que está muerta es porque sus miembros están muertos ante Dios. ¿Qué quiere decir? Son cristianos de palabra, nominales. Dicen que son cristianos, pero no son nada, porque ellos observan ciertas costumbres, hablan igual, dicen igual, predican igual, sirven igual, tocan en los grupos de alabanza, vienen a los cultos los días domingos a las 10 de la mañana, pero son igual, no hay ningún cambio. Segunda de Corintios 5:17, no es verdad en su vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva. Las cosas viejas te quedaron atrás. Pero si tú sigues pensando igual, haciendo lo mismo, viviendo tu vida y dices que sos cristiano, pues que Dios te ayude. Pero reflexiona, Sardis, reflexiona, Iglesia Nazaret. Si eres un cristiano que ha nacido de nuevo, que es nueva criatura. Las iglesias son conformadas por las personas que son miembros. En Sardis la mayoría eran cristianos nominales, de palabra, que estaban basados en la gloria anterior. Mire, es que la iglesia nuestra, sí, usted no sabe, mire, si esto nosotros hemos tenido avivamiento, pero eso fue en el pasado. Esos hermanos ya están con el Señor quizás. Pero usted que vive ahora, viviendo del pasado, como los de Sardis, la población, sintiéndose porque en el pasado fueron así. No, hermanos, son iglesias que solo se les quedó una reputación. Solo tuvieron la fama, pero no son nada. Aunque tengan bonitos cultos. No crecen en Cristo, no crecen en la fe, en lo moral siguen siendo los mismos, sus prioridades siguen siendo las mismas de antes, no las han cambiado. Cristianos nominales, muertos. Bueno, ese es el mensaje duro, y esto es una reflexión para nosotros esta mañana. Usted puede hacer su reflexión. Para mí esta semana, hermanos, va de leer esta carta, va de leer. Señor, y cuando yo estoy delante de ti, no puedo avalar mi vida, hermanos. Claro, me puedo engañar, yo me puedo engañar igual, pero al Señor no lo engaño. Yo quisiera dar otro mensaje esta mañana, hermano. Yo quisiera decirle, ánimo, hermanos, motívanla adelante, no se preocupe, todo bien. Hermano, revise su vida, como yo tengo que revisar la mía. Porque si tú y yo no hemos nacido de nuevo, estamos muertos. Una pausa. ¿Por qué una iglesia muere espiritualmente? ¿Por qué una persona muere espiritualmente? ¿Cuáles son algunas causas que llevan a una iglesia a morir espiritualmente?
¿Qué hizo Sardis para que el Señor dijera: estás muerta? En el contexto, hermanos, nosotros vemos dos situaciones: el pecado en medio de la iglesia, sin ser confrontado, y las falsas enseñanzas que permiten un estilo de vida que es contrario a la voluntad de Dios. Y nosotros lo resumimos con inmoralidad sexual, y eso es ya, pero en otros cultos hemos profundizado sobre esto de la inmoralidad sexual, sobre valores que este mundo ahora a los jóvenes está bombardeando. Yo esto de la unión libre, hermano, viera que lo traigo entre cejas, y esto de que esto de la ideología de género lo traigo también, porque no, hermanos, ese es el contexto. Pero nosotros sabemos, hermanos, que la iglesia en Europa, para poner un ejemplo, ¿verdad?, más reciente, ¿por qué hay frialdad? ¿Por qué en Europa hoy hay que mandar misioneros, hermanos, cuando ellos eran los que antes promovían el evangelio? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué esa iglesia? Y usted va ahora a Londres, ahí cuando vaya me invita, y llega al centro, ve usted ahí un gran edificio donde Wesley predicaba. ¿Y hoy qué es? Museo, conferencia. ¿Por qué, pues? ¿Por qué la iglesia a final o en el siglo XIX, inicios del siglo, por qué fueron? ¿Por qué? Bueno, aprendamos, hermano, algunas causas. Número uno, hermanos, en esa época, mucho estudioso, mucho estudio, y entonces empezaron algunos teólogos, algunos eruditos, que empezaron en su estudio de la palabra de Dios, llegaron a ver y decir: la palabra de Dios o la Biblia no es inerrante. O sea, para los que han estudiado estos términos, en otras palabras, la palabra de Dios es verdad y no tiene error. No hay error en la palabra de Dios. Pues no, ellos empezaron a buscarle errores. Y entonces, hermanos, empezaron a perder la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, que cada palabra en la Biblia es palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida. Y cuando yo me aparto de la palabra de Dios y pierdo la convicción de que esto es la palabra de Dios, entonces empiezo a declinar. Mire lo que dijo Jesús en Juan 6:63, y le traigo la versión nueva traducción viviente, porque me parece que es más fácil de entenderlo, hermano. Miren lo que Jesús dijo: solo el Espíritu, oiga bien lo que dice la palabra de Dios, solo el Espíritu que da vida eterna, solo el Espíritu de Dios, solo el Espíritu de Cristo da vida eterna. Y mire, los esfuerzos humanos, ¿qué pasa, hermano, con los esfuerzos humanos? En Cristo, en la vida de la iglesia, no logra nada. Pero dice Jesús: y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Mira, hermanos, los esfuerzos humanos no logran nada. Con el respeto, yo aquí, hermano, me puedo deshacer ante ustedes, me puedo desvivir, me puedo desgalillar, pero si lo estoy haciendo en mi carne, es un esfuerzo mío, humano. ¿Sabe qué, Amílcar? No sirve para nada. Y si yo lo que vengo aquí a ustedes es a entretenerlos y a contarles cosas, no sirve para Dios, hermanos. Y si ustedes vienen a ser entretenidos, y si ustedes vienen esta mañana a que yo les entretenga,
Usted está muerto, igual que yo, si ese fuera el caso, ante Dios. Porque los esfuerzos humanos, los de la carne, no valen ante Dios. Así usted haga lo que haga. Porque necesitamos la palabra de Cristo. Esta es la que debe vivir en mi corazón. Y lo que hago, lo hago para su gloria. Y lo que digo, lo digo para su gloria. Y vivo para su gloria. Y muero para Él. Y vivo para Él, hermanos. Así que el Señor nos perdone. Que aquí estamos entreteniendo. Que Dios me libre de venirlos a entretener a ustedes. Mi convicción es la palabra de Cristo, la que da vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu de ese Cristo y son. Y cuando eso ocurre, hermanos, las iglesias empiezan dejando de predicar la palabra. Y entonces tenemos otro tipo de consejo. Y ya no se predica la palabra. Otro elemento, hermanos, permitir el pecado en la congregación. Mire cómo califica el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios. Dice que los que están en pecado están muertos. Así dice, mire. Efesios 2:1 dice, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros. ¿Cómo estaban con la situación, el estado? Muertos en vuestros delitos y pecados. Una iglesia que no confronta el pecado, una iglesia que permite el pecado, un cristiano que vive en pecado, está muerto. Y justifíquelo como lo quiera justificar. Yo les puedo decir historias, hermano. Yo les puedo contar historias, pero si estoy en pecado, estoy muerto. Es que tiene que haber un cambio. Si usted dice que Cristo es su Señor y su Salvador, según Romanos capítulo 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó de los muertos, Señor y Salvador, pero no me cuentes historia si no hay cambios en tu vida. Porque el Evangelio es poder de Dios. Cambia, transforma. Otra causa, hermanos, que nos va a dejar de lado la iglesia. Ya no oramos. Cuesta orar. No sé si era conveniente, pero antes en las iglesias no se orábamos. Hoy ya no, ¿verdad? No es necesario, no somos legalistas, como decía mi hermano. Es tu corazón, hermano. Solo tú sabes. Iglesia que deja de orar es una iglesia que está propensa. Mire lo que dijo el Señor Jesús en Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ojo, la carne es débil. Y todo esto, hermanos, se refleja en una ausencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Mire lo que dice Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. No sirve, hermano, por mucha buena reputación que haya. No sirve ante Dios, no sirve. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. Y cuando eso ocurre, hermano, ¿sabe qué? La iglesia no evangeliza, la iglesia no disciplina. Y así, mire. No, pero usted porque no sabe cómo éramos. Mire, nosotros en el 81 teníamos unas conferencias y unos movimientos y ya viviendo del pasado. Sardis, la iglesia vivía de la gloria del pasado, igual que la ciudad. La ciudad ya no era lo que, pero ellos creían. Ahora, hermanos, qué tremendo mensaje, ¿no les parece? Qué duro mensaje.
Pero mire, el Señor es misericordioso. Y el mismo Dios que le señala cómo está la situación, pero te tengo noticias. Puede cambiar la cosa. Puede cambiar. Tienes que hacer algo. Y entonces les da, diríamos, como la fórmula. ¿Qué tiene que hacer Sardis para cambiar esa situación? Para ya no estar muertos. ¿Qué necesita Sardis? Pues inmediatamente el Señor Jesús le dice 5 cosas que la iglesia debe de hacer para cambiar ese estado de aletargamiento, de adormecimiento. En primer lugar, hermanos, ¿qué le dice? Vea, por favor, vayámonos otra vez a Apocalipsis 3, hermanos, para que los que se me están quedando con ojos cerrados los abran de nuevo. No, y tienen razón, hermanos, yo les doy la razón. Muchos de ustedes quizás no durmieron bien, otros toman medicamentos y a otros les gusta venir a dormir porque el ambiente es agradable. No, sí, miren, sí, no se preocupe, yo he estado también en unos cultos que yo me duermo, hermanos. No, si eso no tiene problema, hermano, es que Dios ve tu corazón. Si tú estás aquí con una actitud de recibir palabra de Dios, y es el corazón el que está viendo el Señor. Pero yo lo digo esto para despertarlos, hermanos, es una forma nomás. Mire lo que dice, versículo 2, ahí empieza la fórmula. ¿Quieres cambiar? Bueno, ahí viene la fórmula. Mire, gracias a Dios que este reloj va bien lento, fíjense. Yo lo vuelvo a ver a cada rato, pero va lento, gracias a Dios. Y dice, mire, primero, mire, cuando uno va, hay método de estudio bíblico, ¿verdad? Entonces lo primero que le enseñan a uno, mire, usted tiene que ver dónde están los verbos. Porque los verbos denotan, ¿qué denotan, hermanos? Una acción. Entonces estas son las acciones que la iglesia debe tomar. Y hay 5 verbos ahí que son las cosas que el Señor quiere que haga. La número uno, hermanos. Versículo 2, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Sé vigilante. En otras palabras, despierta, alerta. Mira dónde te encuentras. Una persona que está alerta, una persona que está vigilante, está atenta, sabe lo que está ocurriendo alrededor. Ay, de aquellos vigilantes. Ay, a mí me da no sé qué cuando veo a algunos por ahí, por allá, platicar por ahí con una muchacha. Ni cuenta se da lo que está pasando. Esos vigilantes no hacen su trabajo, hermano. Y nosotros buscamos buena gente. Allá afuera. La iglesia no tiene que ser de esa manera. Usted y yo tenemos que estar con los ojos abiertos. Usted tiene que saber lo que está pasando allá afuera. Vigilante, atento, alerta, 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 alerta. Porque afuera hay problemas que te pueden atacar. Afuera está. Puede venir presto el enemigo. Tienes que estar atento. Esto recuerda, hermanos, para la iglesia de Sardis, ellos entendían bien esto. Porque era tomar el ejemplo de una experiencia que había tenido el pueblo. Se descuidaron por la situación en donde vivían, creyeron que nadie los iba a conquistar. Y los vigilantes se dormían en la noche. Y cuando amanecieron, la ciudad había sido capturada. Tomando la lección del pasado sobre la caída de la ciudad, el Señor recuerda a la iglesia estar vigilante ante los peligros, tanto internos como externos. Falsos profetas, falsas doctrinas, el pecado que asedia. Tienes que abrir tus ojos a cualquier enseñanza que te quiera dar. Tienes que estar vigilante. Tienes que estar atento. Tus ojos abiertos. Ay, si a nosotros nos pusieran de vigilantes, hermano. Porque yo no podía esperar a que cuando mis hijos estaban adolescentes, ellos tenían permiso para llegar para estar fuera de casa hasta las 9 de la noche. Yo no sé si por ahí está Mónica. Pero mire que como bien obedientes los niños, ¿verdad? Y de repente las 9 y nada. Y Ana María empezaba inquieta. Mira,
Son las 9, no han venido, sí. A las 9:30 yo ya estaba dormido, hermano. A las 10, ella, mira, no han venido. Si yo qué querés que haga, pues si no han venido. No serviría así de esos vigilantes, hermano. Pero el Señor me pide que si algo tengo que hacer yo es estar atento, cuidando las puertas, porque el enemigo es astuto. El enemigo va a buscar el momento en que yo esté. Mire que si alguno se siente fuerte, mire que no caiga. El descuido. No, yo puedo ir a esos lugares, no pasa nada. No. Segundo verbo, hermanos. Versículo 2. Y afirma las otras cosas que están. Ay, mire, si este estaba en agonía, ya, por eso el Señor dijo, este está muerto, todavía está con oxígeno, pero todavía hay algo ahí, todavía hay esperanza. Habían algunas cosas, habían unas virtudes, unas cualidades de la vida de la iglesia aprobadas por el Señor, pero que estaban a punto de morir. La tarea es fortalecer aquellas virtudes que retenían algo de la verdadera piedad, pero que estaban en. Así que, hermanos, atentos, reflexionemos, veamos, escudriñémonos, hermanos, porque el Señor nos escudriña. Sus ojos son como llamas de fuego, penetra ahí adentro. Reflexionemos, busquemos, hermanos, aquello que agrada al Señor. Afirmémoslo y empecemos con una vida digna. Tercer verbo, hermanos, vamos. Versículo 3. Y acuérdate. Tercer paso. Acuérdate. Acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Qué había recibido la iglesia? ¿Qué había escuchado la iglesia, hermanos? Tiene que recordar. Mire, esto es algo importante, hermanos. Nosotros venimos aquí a recordar, hermanos. Aquí no venimos a inventar cosas. Aquí no venimos a contar historias, hermanos. Aquí venimos a hablar el evangelio de Cristo, el mismo. Dijo Pablo, yo les hablo lo mismo y espero que ustedes no se aburran. Igual es aquí, hermano, acuérdate, apela al Señor, a nuestro recuerdo de dónde Dios te trajo. Mire el evangelio que has recibido. Date cuenta, acuérdate. Acuérdate del evangelio que es por la fe, pero que ellos no habían persistido en su crecimiento, en la fe, en la gracia, en la santidad, en la vida dependiente del Espíritu Santo. Necesitaban volver a la palabra, recordar el evangelio de la fe en Cristo. Necesitaban volver a la base del evangelio. Acuérdate. Mire, hermanos, no se trata de nuevas cosas. Hay muchos hermanos que andan de iglesia en iglesia. Digo hermanos, ¿verdad? De iglesia en iglesia. ¿Sabe por qué? A ver si encuentran algo nuevo. A ver si se ríen. Un nuevo rema. Allá. Inestables. No se afirman. Si Dios lo lleva a una iglesia, hermano, ya lo trajo aquí. Gócese. Reciba la palabra. Acuérdese de donde Dios lo ha traído y crezca en el Señor. Afirma. Cuarto verbo. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Guardar. Mira, hermano, la iglesia afirma, tiene que afirmar el evangelio. En otras palabras, la iglesia debe conservar la enseñanza bíblica, debe conservar la santidad y el dominio del Espíritu Santo. Esto, hermanos, todos estos verbos están en presente. Esto quiere decir que siempre hay que estarlo haciendo. Ponte alerta y sigue alerta. Afirma y sigue afirmando.
acuérdate y sigue recordando. Y en el caso de guardar es guarda y sigue guardando. Y esto, hermanos, implica una obediencia a la palabra. Porque, ¿qué les parece si vamos a Santiago capítulo 1, versículo 22 a 25? Mire, yo para avanzar el tiempo ya lo traía señalado. Santiago 1, 22, 25. Mire lo que dice la palabra de Dios. No basta que venga y oiga, no basta con que usted recuerde. Está bien recordar, pero si solo recuerda no hizo nada. Si usted solo recuerda, se quedó recordando. Eso no vale, no sirve. Tiene que recordar y tiene que guardar. Y miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 22, Santiago 1. Pero sed, ¿qué, hermanos? Hacedores, no solamente oidores. ¿Y qué pasa al que solo oye y no guarda, no obedece? ¿Qué pasa con él según la palabra de Dios? Léalo usted. ¿Qué hace? Casi no les oigo, hermano. Se engaña a sí mismo. Hermano, por favor, no nos engañemos. Si yo eso lo entiendo perfectamente, mire, si yo sé que cuando salgamos de estas paredes y vayamos allá a nuestras actividades, yo empiezo. Qué bonito estuvo el sermón. ¿Y de qué sirve, hermanos, que el sermón esté bonito? Si usted no es un hacedor de la palabra, usted se está entreteniendo, se está engañando a sí mismo, hermano. ¿Y cómo? Yo les agradezco cuando algún hermano llega, mira, hermano, gracias, qué sermón más lindo, es una bendición. Pero más bendición es que usted sea un hacedor de la palabra. No lo digo. Mire lo que dice la palabra, versículo 23. Porque si alguno, oiga bien, espero que no sea el caso de ninguno de nosotros. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, ¿y qué? Y guarda, hace y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Usted quiere ser bienaventurado en lo que hace? ¿Verdad que usted quiere ser bienaventurado en lo que hace? Pues ahí está la fórmula, hermano. Sea hacedor de la palabra, no tan solo oidor. Porque qué bueno venir a escuchar la palabra de Dios. Pero la bienaventuranza está en que usted sea no solamente oidor, sino hacedor. Acuérdate. Pero guarda, obedece. No solo debemos recordar la palabra, sino debemos aplicarla a nuestra vida. Y por último, hermanos, en la fórmula es versículo, vamos otra vez a Apocalipsis 3, y dice, y arrepiéntete. 3, esta es la tercera iglesia a la que el Señor le dice, arrepiéntete. En este caso, hermanos, debían reconocer que estaban adormitados, dormidos, durmiendo en sus laureles, pero que estaban manchados de pecado. Tenían que reconocerlo, pero no solo reconocerlo, porque el arrepentimiento no solo es un reconocimiento de la situación, sino es un cambio. Romanos 12:12, recuerda, ahí usted lo ve en su casa. Hermano, si no hay cambio en nuestra mente por la palabra de Dios, que es la que nos ilumina, que es la que nos enseña, el Espíritu Santo nos impulsa y dice, estás en pecado, convence de pecado, y Él produce en nosotros el arrepentimiento. Arrepiéntete. Arrepentirse de su negligencia, de su desobediencia. Hay que corregir el rumbo para volvernos a Dios. Hay una evaluación permanente en el cristiano, hermanos.
arrepiente. Pero primero, dice el Señor, ¿cómo empieza la fórmula? Primero, ¿qué tiene que hacer? Alerta, vigilante. Porque dice el Señor, versículo 4, la advertencia. Versículo 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no somos vigilantes, hermanos? ¿Qué pasa? Dice, pues si no velas, ahí está la condición. Si no velas, entonces vendré sobre ti como ladrón y no sabrá qué hora vendré sobre ti. Si no velas, es una advertencia muy seria, pero que muestra la gracia de Dios. Nos da tiempo, hermanos. Te está diciendo, mire, esta es la fórmula. Te da tiempo, hermano. Me da tiempo. Me da tiempo. Ahí está la gracia de Dios, mis queridos hermanos. Pero si no lo haces, entonces el juicio vendrá sorpresivamente. Cuando menos lo espera, entonces vendrá. Ahí estás tranquilo, ahí te llega. Así como cuando llega la policía, va. Vendré como ladrón. Su juicio será sorpresivo. Cuando menos espera. Hermanos, estas palabras para la iglesia no eran palabras nuevas. Ya Jesús las había dicho. Allá en Mateo 24. Hablando de los últimos tiempos, del juicio final. Pero aquí no se refiere, en mi opinión, bueno, estudiando, hermanos, muchos fuentes, ¿verdad? Yo creo que así es y estoy con eso. Que en este caso no está hablando de la segunda venida de Cristo. Es una opinión a la que yo estoy compartiendo con usted. Aquí se refiere a un juicio, a una visita del Señor Jesús a la iglesia para pedir cuenta. Y hermanos, solo hay una manera de salvarse de semejante juicio. Es volver al camino de una vida espiritual llena del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo controle nuestra vida. Vestidos del nuevo hombre. Bueno, vamos a ver entonces ahora. Hay una esperanza en la iglesia. Mire qué lindo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 4, véalo ahí. Mire. Mire, hermano, no importa la fachada de la iglesia, no importa cuántos miembros hay, no importa los cultos que tengan, no importa la liturgia. Porque en algunas iglesias donde se enfocan y está es la liturgia. Hay algunos que si no hay unos estilos ahí de danzas, como que no sirve el culto. No, hermano, mire, esas son formas. En medio de esa iglesia muerta, mire, habían, ¿cuántos hermanos? ¿Cuántos eran? Pocos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado. Pregunta, ¿estás tú entre ellos? ¿Estoy yo entre esos pocos que no he manchado? ¿Soy yo uno de ellos? Hermanos, aquí hay una reflexión para nosotros. Siempre el Señor tiene un remanente. Un remanente que guarda la santidad, que no mancha sus vestiduras, que está dispuesto a sacrificar la carne. Siempre, hermanos, Dios tiene. Gloria a Dios. ¿Eres tú uno de ellos, mi querido hermano? Las vestiduras simbolizan el carácter del cristiano. He puesto una referencia ahí. Colosenses 3:2. Pero hemos de reconocer, hermanos, que los méritos del creyente no son propios, sino que son imputados por Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú vienes, entregas tu vida, confiesas, vuelves a Él, el Señor te perdona y entonces tú tienes la oportunidad de una vida diferente. Bueno, hermanos, concluyamos. La carta concluye siempre con promesas que se refieren a la vida eterna. Y en este caso, hermanos, son 3 promesas las que encontramos aquí. El que venciere
¿Cuáles son las promesas, hermanos? Versículo 5. El primero es: será vestido con vestiduras blancas. Este es un reconocimiento público de su fidelidad a Dios. Sus vestiduras, que no estaban manchadas, en la eternidad son cambiadas, se le quita y se le pone las vestiduras blancas de la santidad y de la dignificación perfecta en Cristo Jesús, porque Él es el que pagó el precio y Él te lava con su sangre, hermano. Esta es nuestra esperanza. El Señor premia, te quita esas vestiduras no manchadas y te pone la blanca. Cristo cambiará sus vestidos humanos, no manchados, por otros divinos, para gozar de la presencia de Dios en la eternidad. Segunda promesa, hermanos: no borraré su nombre y no borraré su nombre. Mire, qué tristeza es que algunos esta promesa la han convertido en amenaza y creen que el libro se puede quitar, se puede borrar el nombre. Y en vez de ser una promesa, la convirtieron en una amenaza. Y no, hermanos, si esta es una promesa, esta es una seguridad del cristiano, del que ha nacido de nuevo. Es seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida. Nunca jamás, esa es la implicación, nunca jamás borraré su nombre. Jesús asegura a los fieles en Salmo que sus nombres nunca serán borrados del libro de la vida. Y es que quiero decirles algo, hermano. En aquellos tiempos había registro civil igual que en nuestro tiempo. ¿Y saben lo que hacían ellos? Usted nace, yo nacía, y escribían mi nombre en el libro de los ciudadanos. Pero resultaba que cuando yo moría, me borraban. Ya no existía, nunca existí. Y si cometía un grave delito, me borraban. Es como decir, este ya no pertenece, está fuera. Pero el Señor Jesús nos dice: yo no lo voy a hacer como lo hacen ellos. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque has nacido de nuevo, porque has entregado tu vida, nunca jamás tu nombre será borrado. Y lo confirma, mira, hermanos, y termina la carta ahí con la promesa diciendo: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor va a decir: ponga su nombre. No sé si él mismo va a tener: este es mi hijo. Padre, recíbelo. Es mi hijo. Yo confieso que es mi hijo. Mateo 10:32, hermanos. Cerremos. Dijo Jesús, Mateo 10:32. Si gusta puede ponerse de pie, hermano. Vamos. Con esto cerramos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, versículo 32. Dijo el Señor: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, léalo por favor, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y al revés, hermanos. Y aquí viene el punto. Versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este es el momento, hermano. Confiesas a Cristo ante los hombres, Él te confiesa. Lo niegas, Él te niega. Este es el tiempo. Cuando llegue ese momento, ya no habrá oportunidad. Padre Santo, gracias por tu palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje importante de vida o muerte.